Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo una selección de acciones que tengo en vigilancia, ya que esta semana podrían darnos una buena oportunidad. Antes de arrancar, vamos con el disclaimer y nos ponemos al lío. Acciona. En temporalidad semanal y a pesar de haber tenido un cierre semanal en negativo, nos ha dejado varias cosas positivas esta semana, como por ejemplo que al llegar al zonal de los últimos mínimos ha conseguido reaccionar la cotización rebotando. Por tanto, este zonal podría estar confirmándose una vez más como soporte y además podría estar confirmándose o convirtiéndose en el suelo de este posible rango de lateralización en construcción, pero todavía es demasiado pronto. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa, por tanto podría tener continuidad para buscar el zonal intermedio del rango de lateralización en construcción, que podría volver a actuar de nuevo como resistencia, ya que en dicho zonal se encuentra tanto la SMA200 como la bajista que se está configurando. Por tanto, entre los 133.80 y los 135.20 podría encontrar bastante resistencia a la cotización. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos varias cosas positivas. La primera de ellas es que el cierre de la jornada del viernes se produjo por encima de la SMA20, lo que podría haber eliminado la primera piedra del camino. Además, tenemos a los indicadores girándose al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para continuar el movimiento impulsivo. Y por último, vemos cómo el movimiento correctivo se produjo con un decremento en el volumen, mientras que el rebote o movimiento impulsivo se ha producido con el apoyo del volumen, teniendo un volumen creciente. Por tanto, podríamos pensar que todo indica que va a tener continuidad el movimiento impulsivo para ir a buscar el zonal de la bajista y parte media del rango, donde además se está posicionando la SMA 50. Por tanto, en dicho zonal, mucha precaución, que podría volver a encontrar rechazo a la cotización. Acciona Energía. En temporalidad semanal y tal y como ha hecho su matriz Acciona, ha ido a buscar el zonal de los últimos mínimos desde donde ha conseguido rebotar. Tenemos los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que podría por indicadores continuar el movimiento de rebote iniciado y buscar un ataque al zonal intermedio del posible rango de lateralización en construcción. Este rango ha sido en un primer momento soporte y parece que ahora se está convirtiendo en resistencia, por lo que precaución, puesto que podría volver a ser rechazada en dicho zonal. En caso de superación, siguiente punto de control o resistencia, la SMA 20. Si bajamos a temporalidad diaria, como primer punto positivo tenemos que ha conseguido cerrar la jornada del viernes por encima de la SMA 20, lo que supondría la superación de la primera piedra o obstáculo del camino. Indicadores girándose al alza en zonas intermedias, por lo que tenemos recorrido de sobra para ir a buscar el zonal de resistencia comentado, que además, como podemos observar, coincide que es el VPOC de esta estructura, es decir, el punto de mayor negociación, que suele actuar como soporte, como actuó en estas ocasiones, o resistencia, como parece que está actuando ahora. Además, posicionándose en dicho zonal en el entorno de los 27.60, la SMA 50, por lo que es posible que este zonal, como había comentado anteriormente, pueda ser de difícil superación. Por tanto, precaución si llega la cotización a estos entornos. Arrima Real Estate se encuentra en un momento súper interesante, puesto que tenemos posible pauta de giro en el zonal del suelo del rango en el que se encuentra desde que marcó mínimo o suelo en julio del 2022, y además tenemos al RSI buscando giro al alza en niveles próximos a sobreventa, con el estocástico en sobreventa extremísima. Por tanto, parece que todo indica que podría verse un movimiento impulsivo de ataque al zonal del suelo del rango de lateralización histórico de la cotización. En temporalidad diaria, en este zonal se está posicionando la SMA 20, lo que le podrá dar fortaleza para ejercer como resistencia. Pero en estos momentos tenemos como principal punto de resistencia al VPOC de esta estructura, que se encuentra en el entorno de los 720-725 y que está ejerciendo claramente, tras haber sido un zonal de fuerte soporte para la cotización, en estos momentos está ejerciendo como una clara resistencia.
Tenemos al RSI y al estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, en caso de que consiguiera superar el VPOC de la estructura, podría tener suficiente recorrido para ir a buscar el zonal indicado. Además, podría contar con el apoyo del MACD cortando el alza. Veremos, por tanto, si esta semana consigue superar el VPOC o no. Distribuidora Internacional de Alimentación. Día. En temporalidad semanal se encuentra en un punto bastante interesante, pues como podemos observar, está intentando reaccionar sobre el suelo del rango de lateralización que se está desarrollando sobre la parte media del rango de lateralización mayor en el que se encuentra desde septiembre del 2021 y además que coincide sobre el VPOC, que es el punto de mayor negociación, que es un zonal bastante relevante, que como podemos observar actuó en anteriores ocasiones como soporte, resistencia y en estos momentos, tras haber sido claramente soporte, se ha perdido y parece que se está intentando defender como resistencia. En caso de que consiguiera superarlo y además superar el zonal de los 0,0143 donde se están posicionando las SMAs 20, 50 y 100, podríamos tener un movimiento de impulso relativamente fuerte con los puntos de control o resistencia en la parte media del rango de lateralización actual y el techo del rango. Tenemos al RSI girándose al alza en zonas intermedias con el estocástico buscando el giro en niveles de sobreventa, por lo que por indicadores tendría recorrido de sobra para buscar un movimiento impulsivo hacia los zonales indicados, pero siempre y cuando consiguiera superar este zonal de resistencia. En temporalidad diaria está consiguiendo posicionarse sobre la SMA 20, por lo que le queda el camino despejado para buscar un movimiento impulsivo de ataque al zonal del VPOC y de las SMAs, teniendo al RSI en zonas intermedias y al estocástico ya en zonas intermedias altas, por lo que hay que tener precaución porque podría no conseguir superar este zonal a la primera. Horizon Genomics. En temporalidad semanal vemos como una semana más ha sido rechazada por la SMA 20, que está ejerciendo como una durísima resistencia para la cotización. Y además, también en este zonal se encuentra el VPOC de esta estructura de lateralización, que es el punto de mayor negociación, que tras haber actuado como soporte, tras su pérdida está ejerciendo como resistencia. En toda esta estructura de lateralización en la que se encuentra desde primeros de 2022, se ven unas claras divergencias alcistas tanto en el RSI como en el MACD, por lo que podríamos pensar que esta estructura es acumulativa. Pero, de momento, precaución. Tenemos al precio de nuevo en el entorno del suelo del rango y teniendo en cuenta que el nivel de interés marcado en estos niveles de precios es muy inferior, se podría pensar que pudiera darse una pérdida del suelo como se produjo anteriormente, pero que la misma podría ser una ruptura en falso para terminar reingresando en la estructura. Como punto de control inferior podríamos establecer los 1,94 o 1,95, que es un entorno en el que ya reaccionó el precio anteriormente. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo en esta estructura de lateralización menor se tiene como resistencia principal en estos momentos al VPOC de la estructura y además a las SMAs 20 y 50 en primer lugar y SMA 100 en segundo. RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, podría estar cerca de producirse una reacción que veremos si pudiera llevar a la cotización a intentar superar el zonal de resistencia de los 209. En caso de superación, en diario no quedarían resistencias y si volvemos a temporalidad semanal, vemos como los 209 es el punto marcado por la SMA 20. Por tanto, tendríamos como primer punto de control en caso de que se produjera el movimiento impulsivo la SMA 50 y en caso de que se superase, el siguiente punto de control o resistencia sería la bajista que tiene configurada, donde además está posicionada la SMA 100. Prosegur Cash. En temporalidad semanal vemos cómo ha vuelto a buscar un nuevo apoyo sobre la parte baja o suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde marzo del 2020. Por tanto, este zonal, como vemos, es bastante interesante puesto que está actuando como un fuerte suelo y zonal de rebote. Pero el RSI se encuentra
girado a la baja con recorrido hasta niveles de sobreventa, por lo que quizá todavía le quede trabajo que desarrollar en dicho zonal. Por su parte, el estocástico ya está entrando o de hecho se encuentra en niveles de sobreventa, por lo que puede que le quede trabajo, pero quizá no tarde mucho en poder producirse un movimiento de rebote. En caso de que se produjera, tenemos a las SMAs posicionadas en el zonal del VPOC, que es el punto de mayor negociación, que claramente está actuando como zonal de resistencia. Por tanto, en caso de que se iniciase el movimiento de impulso, mucha atención en este zonal. Por último, en temporalidad diaria, comentar que principalmente está siendo la SMA 20 la que está ejerciendo como resistencia, aunque la SMA 50 también está ejerciendo como techo en estos momentos. Indicadores con el RSI buscando giro al alza en zonas intermedias y estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, podríamos estar cerca del movimiento impulsivo de búsqueda hacia el zonal del VPOC. Solaria. En temporalidad semanal vemos cómo la semana ha ido de menos a más, consiguiendo cerrar la semana en la parte media del rango de lateralización que se está construyendo y sobre el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación que parece confirmarse como soporte, pero como punto negativo no ha conseguido superar en cierre semanal la SMA 20 que viene ejerciendo una dura resistencia sobre la cotización. Tenemos los indicadores girados al alza en zonas intermedias, por lo que si consiguiera superar la SMA 20, tendremos recorrido de sobra para buscar el zonal de los últimos máximos que se encuentra en el techo del rango de lateralización en construcción, en el entorno de los 1480-1485. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que ha conseguido superar la SMA 50 que podría actuar como soporte sobre el VPOC de la estructura, pero no ha conseguido superar en cierre diario en la jornada del viernes la SMA 100, que es la última resistencia en medias que le quedaba en el zonal. Por tanto, precaución. En caso de que termine llegando el rechazo, SMA 50, VPOC y SMA 20, los soportes que tiene la cotización. En caso de pérdida, buscaría suelo o incluso parte media del rango de lateralización mayor. En caso de que consiga finalmente superar la SMA 100, podría iniciar el ataque hacia el zonal comentado, teniendo como primer punto de control o resistencia el suelo del rango de lateralización previo perdido sobre el que está intentando reestructurarse en los 14.23 aproximadamente, y en caso de superación atacaría el techo del rango donde se encuentran los últimos máximos en los 14.83 aproximadamente. Indicadores en zonas intermedias, por lo que podría tener recorrido para ir a buscar los zonales comentados. Técnicas reunidas. En temporalidad semanal vemos como tras buscar apoyo en la parte baja del canal alcista en desarrollo y con el soporte de las SMAs 20 y 50 en dicho zonal ha conseguido rebotar iniciando un movimiento de impulso de más del 4%. Indicadores en zonas intermedias con el RSI buscando giro al alza y el MACD posicionado por encima de línea cero y al alza. Por tanto, por indicadores podría tener continuidad el movimiento impulsivo, cuyos primeros puntos de control o resistencia será, en primer lugar, la parte media del canal alcista en el que se encuentra y en caso de superación, en el techo del canal donde se está posicionando además la SMA 200. En temporalidad diaria vemos el escenario un poco más complicado, ya que tenemos a la SMA 20 y 200 ejerciendo como claro techo. En caso de que consiguiera superarlo, los puntos de control serían los comentados. Tenemos los indicadores al alza, con además posible corte al alza en el MACD apoyando el movimiento impulsivo si consigue romper el techo actual. En caso de que sufriera rechazo, primer punto de control la SMA 50 y en caso de pérdida en la parte baja del canal se está posicionando la SMA 100 dándole soporte, por lo que en este punto sería importante ver que consiga reaccionar de nuevo al alza. Tubos reunidos. Esta es un movimiento muy especulativo con, la verdad, bastante riesgo, puesto que como podemos observar en estos momentos se está perdiendo el 50% de todo este movimiento impulsivo y a priori lo más probable sería que bajase a buscar el 61.8 que se encuentra justo en el techo del anterior rango de lateralización.
Tenemos indicadores a la baja con el RSI todavía con bastante recorrido hasta niveles de sobreventa, aunque con el estocástico ya en niveles de sobreventa extrema. Si bajamos a temporalidad diaria, y motivo por el cual he decidido incluirla en el vídeo de esta semana, es porque en el entorno de la SMA 200 en el que ya se encuentra, podríamos encontrar un movimiento especulativo de rebote cuyo primer punto de control sería la SMA 20 y en caso de superación el resto de SMAs. Pero, como digo, es un movimiento meramente especulativo al tener tan cerca la SMA 200 diaria. Además tenemos al RSI ya llegando a niveles de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, podría ser interesante en caso de que consiga producirse un movimiento especulativo de rebote en la SMA 20 teniendo en cuenta los posibles puntos de control o resistencia, pero como decía, precaución, puesto que parece que lo más probable es que pueda llegar incluso a buscar el entorno de los 0,54 donde se encuentra el techo del rango de lateralización previo y 61,8 de todo el tramo impulsivo último. Viscofan. En temporalidad semanal vemos cómo sigue defendiendo la clavicular del hombro-cabeza, hombro que tiene configurado y techo del anterior rango de lateralización como soporte. De hecho, por debajo podría contar con el apoyo de la SMA 100 que está buscando posicionarse en el entorno de la cotización. Por encima, como resistencia, tenemos a la SMA 50 a la que se va a unir en breve la SMA 20. En cuanto a indicadores semanales, RSI girado a la baja en zonas intermedias con el estocástico buscando salir de niveles de sobreventa. Por tanto, es posible que todavía le quede trabajo que desarrollar en dicho zonal. En caso de pérdida, precaución puesto que activaría el objetivo bajista del hombro cabeza a hombro que tiene configurado, aunque en este zonal se está posicionando la SMA 200 que podría ejercer como posible punto de rebote. En temporalidad diaria, vemos cómo en la jornada del viernes consiguió volver a superar la SMA 20 que venía presionando a la cotización tras su pérdida, por lo que podría volver a pasar a actuar como soporte. En caso de que pudiera continuar el movimiento de rebote iniciado, ya que tenemos los indicadores girados al alza en zonas intermedias y que en la jornada del viernes se produjo un incremento de volumen que podría ser volumen de apoyo a la continuidad, tenemos por tanto como primer punto de control u objetivo en la clavicular de esta posible formación de hombro, cabeza, hombro invertida, que además coincide con ser el VPOC de la lateralización que se está produciendo sobre el techo del rango de lateralización previo y además donde está posicionándose en estos momentos la SMA 50 diaria, tener el primer punto de control o resistencia en caso de continuidad, donde es posible que pudiera volver a encontrar rechazo la cotización para terminar de formar el hombro derecho. En caso de que consiguiera superarlo, los siguientes puntos de control son las SMAs 100 y 200 que se encuentran por encima. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Y si así ha sido, puedes ayudarme a hacer crecer la familia compartiéndolo en tus redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participes. Del mismo modo, te animo a que te suscribas si no estás suscrito, actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los análisis que vaya compartiendo y que me dejes en comentarios tu opinión sobre estos activos analizados o sobre otros que tengas en seguimiento y que pueda ser una buena oportunidad. Sin más, me despido y nos vemos en el canal.